Bienvenidos a un nuevo video de este canal en donde hoy vamos a trabajar con inecuaciones con módulos. Vamos a tratar de explicar de forma práctica y sencilla cómo resolver una desigualdad trabajando con las barras de módulo. Los dejo con la intro. Bueno, vamos a iniciar este video sobre inecuaciones con módulo o con valor absoluto. Para ello, primero les recomiendo ver dos videos que les voy a dejar el link en la descripción, que son el video de inecuaciones, de cómo se resuelve una inecuación, y por otro lado el video de la definición del módulo y cómo resolver ecuaciones con módulo, para entender un poco la definición de qué representa el módulo y cómo se resuelve una desigualdad. Para eso nosotros lo vamos a ver como sabido y vamos a arrancar a partir de la siguiente inecuación, donde tenemos que el módulo de x menos 3 es menor que 2. Para comprender el concepto de una desigualdad con módulo, vamos a venir acá al costado y primero vamos a plantear lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo el módulo de x menor que 3? Por ejemplo, en este contexto tenemos que entender que lo que está dentro del módulo, ¿sí?, tiene que ser siempre menor que 3. Entonces, vamos a interpretarlo con una tablita para entender el concepto. ¿Qué pasa si yo tengo el módulo de 3? ¿Es menor que 3? No, porque el módulo de 3 es igual que 3. ¿El módulo de 2 es menor que 3? Sí. Igual que el módulo de 1, igual que el módulo de 0, que el módulo de menos 1. ¿Por qué el módulo de menos 1? Porque el módulo de menos 1 es 1 positivo. ¿Es menor que 3? Sí. El módulo de menos 2. Pero el módulo de menos 3, si yo resuelvo el módulo de menos 3, me da 3 positivo. ¿3 es menor que 3? No. O sea que yo tengo que interpretar que al ser lo interior del módulo, tener dos posibilidades de signos, por ejemplo, el 1 y el menos 1, los dos me van a dar 1. El 2 y el menos 2, los dos me van a dar menos 2. Entonces tengo que entender, ¿sí?, que yo tengo que tener dos perspectivas cuando tengo un módulo. Que x, si x es positivo, es 3 positivo, entonces tienen que ser los menores que 3. Y si x tienen que ser negativos con respecto al menos 3, tengo que tener en cuenta que van a ser los mayores que menos 3. Los menores que 3 y los mayores que menos 3. Por lo cual el símbolo se invierte. ¿Sí? Voy a ponerlo en forma general. Entonces, en general, si yo tengo el módulo de algo menor a un número, yo lo que tengo que construir es, de un lado, trabajar con el menor considerando ese número positivo, y del otro lado trabajar con el símbolo invertido con el número en negativo. Es decir, que si yo tengo que resolver esta ecuación que tengo acá, ¿sí?, tengo que tener en cuenta esto que les aclaraba recién. Tengo el módulo de algo menor a 2. Tengo que dividir en dos partes y considerar esto que tenemos ahí en esa fórmula general. Que el interior del módulo puede ser menor que 2, pero al módulo transformar todo en positivo, el interior del módulo tiene que ser mayor a menos 2. Se invierte el símbolo y se cambia el signo del resultado. Y ahí tenemos dos inecuaciones independientes para resolver.
Este menos 3 que está acá va a pasar hacia el otro lado, sumando. Este menos 3 que está en este lado va a pasar para aquel lado también, sumando. De este lado nos va a quedar que x va a ser menor que 5. Y de este lado que x tiene que ser mayor que 1 positivo. ¿Cómo tenemos que evaluar entonces ahora el resultado de una inecuación con módulo? Como lo hemos dicho en el video de inecuaciones, no es un resultado único. No hay x vale esto y x vale esto. X es menor, por lo tanto sus resultados son infinitos, y x es mayor y sus resultados son infinitos. Entonces, vamos a poner en una recta numérica e interpretar estos dos resultados. El 1 y el 5. Vamos a indicarlo con dos colores diferentes. Mayor a 1, dice acá. Y con verde vamos a marcar los menores que 5. A recordar algo que también se recuerda en el video de inecuaciones, cuando indico menores o mayores lo hago con paréntesis, y cuando indico mayores o iguales o menores o iguales lo hago con corchete. Por esa razón, vamos a indicar los mayores que 1. Con rojo, los mayores se van a encontrar a la derecha del 1, marcado con paréntesis. Todos estos son solución de este pedacito de la inecuación. Pero tengo que tener en cuenta que las dos cosas van a ocurrir al mismo tiempo, porque se desprenden de la misma inecuación con módulo. Por lo tanto, voy a marcar ahora este menor que 5, desde el 5 hacia la izquierda, también con paréntesis. Lo voy a marcar con verde. La parte verde es la solución de esta inecuación y la parte roja de esta. Pero la solución de este ejercicio que nosotros estamos planteando ahí como ejemplo es un intervalo que debo marcar de la siguiente manera. Como recordamos, x, o sea la solución, pertenece al intervalo que va desde el 1 hasta el 5. Quiere decir, este punto y coma significa hasta, y esta E significa pertenece. La solución de x pertenece al conjunto que va desde el 1 al 5. Este intervalo es la solución porque ocurren las dos al mismo tiempo. Es donde se cruzan los colores, básicamente. Esta es la resolución de esta inecuación. Voy a hacer un ejemplo más de menores, pero con menor igual y un poquito más rápido. En este ejemplo específico hacemos lo mismo, ¿sí? Vamos a dividir en dos partes, y como estamos hablando, ¿sí?, del concepto de menor, obviamente es el símbolo de menor o igual, pero estamos hablando del concepto de menor, tenemos que pensar en lo mismo que decíamos hoy. Lo que está adentro del módulo va a ser menor o igual que el 5 positivo, pero va a ser mayor o igual que el 5 negativo, ¿sí? Para poner en claro, y una regla memotécnica para recordarlo fácil, la parte positiva me va a quedar igual que el enunciado del ejercicio, y la parte negativa, el símbolo de la desigualdad se va a invertir. Y ahí resolvemos las dos inecuaciones. X menor o igual que 4, y acá el 1 también pasa restando, pero al 5 ser negativo me va a quedar menos 6. Por lo tanto tengo estas dos respuestas. En la recta numérica, ¿sí?, tengo el 4 y tengo el menos 6,
Y vamos a tener para marcar los mayores o iguales que menos 6, como dijimos antes, lo vamos a marcar con corchete para marcar la diferencia entre cuándo es igual y cuándo no es igual. O sea, cuándo me interesa el menos 6, el extremo del intervalo, y cuándo no me interesa. Todos estos son solución de esta inecuación. Y los menores que el 4, los menores o iguales, por eso lo marcamos con corchete, son todos estos. Las dos cosas ocurren al mismo tiempo en el intervalo que va desde menos 6 hasta 4 positivo. Este intervalo es la solución de esta inecuación. ¿Sí? Hasta acá con el concepto de menor. El concepto de mayor lo tengo que interpretar de una forma diferente. Para eso vamos a hacer un ejemplo. Vamos a resolver la siguiente inecuación que dice x más 5 módulo de x más 5 mayor a 1. Para eso vamos a otra vez interpretar un ejemplito más sencillo como hicimos hoy para entender el concepto de qué quiere decir mayor, ¿sí? O mayor o igual. Quiere decir que cuando yo tengo un mayor o igual, yo lo tengo que pensar de la siguiente manera. Por ejemplo, el módulo de 3 es mayor que 2. Y sí, porque el módulo de 3 es 3, 3 es mayor que 2, por lo tanto, acá se cumple. ¿El módulo de 2 es mayor que 2? No. Porque serían iguales. ¿Y el módulo de 1 es mayor que 2? No. Y el módulo de 0 tampoco. El módulo de menos 1, a ver, ¿es mayor que 2? No, porque el módulo de menos 1 es 1 positivo. No. El módulo de menos 2, el módulo de menos 2 es 2. ¿Es mayor que 2? No. Pero el módulo de menos 3 sería 3 positivo. Por lo tanto, ¿es mayor que 2? Sí. Y el módulo de menos 4 y el módulo de 4 también. O sea que la conceptualización del resultado es que los que sean mayores que este 2, que estén dentro del módulo, van a ser la solución, y los que sean menores que el menos 2, ¿sí?, también van a ser la solución porque su módulo va a ser mayor que 2. Por lo tanto, lo vamos a interpretar en forma genérica de la siguiente forma. Entonces vamos a establecerlo genéricamente que si el módulo de un número es mayor que A, por lo tanto, dentro del módulo tiene que ser mayor que ese A en forma positiva, pero tiene que ser menor que el opuesto de ese A, que el negativo de ese A, para que se pueda cumplir la inecuación. O sea que en todos los ejercicios de inecuaciones con módulo del tipo mayor o mayor igual, lo vamos a resolver de esta manera. Vamos a resolver entonces este ejemplo. Al tener un mayor, tengo que considerar, al dividir en dos partes y considerar las dos soluciones internas del módulo, yo puedo considerar que el interior del módulo puede ser positivo, puede ser 1 positivo o mayor a este 1 positivo. Por eso es que debo poner mayor al 1 positivo. Pero también puede ser menor que el 1 pero negativo. Entonces tengo el interior del módulo menor que el 1 negativo. Otra vez que, igual que el anterior, para encontrar una forma sencilla de recordar esto, debo conservar el símbolo con la parte positiva igual, y cuando pienso en la parte negativa debo invertir el símbolo.
Eso ya sea con mayores o menores. Lo que cambia es la forma de interpretar el resultado. ¿Por qué? Porque estos dos no se van a encontrar y van a suceder las cosas al mismo tiempo, sino que tengo que tener en cuenta que va a ocurrir de un lado, pero también va a ocurrir del otro. Vamos a ver la solución y nos vamos a dar cuenta. Mayor que 1 menos 5 me va a dar de resultado los mayores que menos 4. Y menor que menos 1 menos 5 me va a dar los menores que menos 6. En la recta numérica, menos 4 y menos 6, a la hora de tener en cuenta las dos soluciones, voy a pensar, ¿sí?, en uno como rojo y en otro como verde para poder graficarlo, ¿sí? Los mayores que menos 4. Los mayores van a ser desde el menos 4 hacia la derecha. Los marco con paréntesis porque no tienen igual. Y los menores que menos 6. Marco con paréntesis hacia la izquierda porque no tienen igual, si no sería corchete. ¿Cuál va a ser la solución, el intervalo de solución? Y van a ser los dos. En el único lugar donde no se cumple esta inecuación es en este pedacito del medio. Por lo cual, mi solución va a ser que x pertenece a los intervalos que van desde menos infinito hasta el menos 6, con paréntesis. El infinito siempre con paréntesis, lo recuerdo, está igual en los videos que les dejé en la descripción. Unimos al otro intervalo, menos 4, hasta más infinito. Y ahí tenemos la solución de esta inecuación. Lo mismo, vamos a hacer un ejemplito más ágil, más rápido, con mayor o igual, para que vean lo de los corchetes. Vamos a hacer de cuenta que tenemos el siguiente ejemplo. Si tenemos que dividir en dos partes y considerar que lo del interior del módulo, en este caso x más 3, debe ser mayor o igual que 7 para que esto se cumpla, pero también para que se pueda cumplir, este x más 3 tiene que ser menor o igual que menos 7. Como dijimos hoy, invertimos el símbolo y le cambiamos el signo al resultado. Resolvemos cada inecuación por separado. Y obtenemos esta solución y resolvemos esta otra por el otro lado y obtenemos esta solución. En la recta numérica vamos a encontrar que tenemos el menos 10 y el 4. A la hora de interpretar esto, vamos a observar que los mayores que 4, los marco con corchete porque son los mayores o iguales, son los que están a la derecha del 4. Y los menores que el menos 10, los marco también con corchete, pero como son los menores hacia la izquierda, son estos que están por acá. Entonces concluimos en que la solución va a ser que x pertenece al intervalo que va desde menos infinito con paréntesis, porque el infinito va siempre con paréntesis, hasta el menos 10 con corchete, unión, corchete, 4 hasta el más infinito. Espero que les haya servido. Seguramente muy pronto van a encontrar otro video donde vamos a trabajar con módulos pero un poco más complejos, donde va a haber una división, ¿sí?, de dos polinomios y genera que tengamos un problemita con los signos y genera una pequeña complicación para la resolución.
Los espero en los videos que continúan y no se olviden de suscribirse, comentar y ayudarnos para poder seguir generando material que nos sirve a todos. Nos vemos.